Ok, hoy vamos a ver lo que es 4.3, que es comprobar que ciertos triángulos son congruentes usando dos reglas. El SSS, que significa side, 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 o lado, 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 que en pocas palabras quiere decir que podemos comprobar que dos triángulos son iguales porque los tres lados correspondientes son iguales. Y la otra es el SSS y el SAS, que significa side, angle, side, o en otras palabras, lado, ángulo, lado, que significa que si tienes dos triángulos y un lado más un ángulo más el otro ángulo más el otro lado son iguales, entonces esos dos triángulos son iguales. No se preocupen, estas pruebas no van a ser tan difíciles como la de la unidad número 2. Y aparte van a tener este papel que está aquí a la derecha, van a tener ese papel de referencia. Y básicamente, específicamente hoy solamente vamos a usar el SSS y el SAS. Y de aquí vamos a usar lo que es, si nos estamos refiriendo a un lado, vamos a usar lo que son estas tres definiciones. Y si estamos comprobando lo de un ángulo, vamos a usar esas definiciones, que son un poquito más, pero no las vas a usar todas. ¿Okay? So, hay que empezar con la primera prueba. So, si ven esta figura que está aquí, es la figura que vamos a usar de referencia. Esto es lo que nos están dando. So, si se fijan, nos están dando varias cosas. So, la primera es que PQ es congruente al lado ST. So, PQ es este y ST es este. Y podemos decir aquí en la prueba que PQ, si se fijan en la número 1, es lo mismo. PQ es congruente a ST. So, sabemos que eso fue given, que nos lo dieron. La segunda también está en el statement, que es QR, que está aquí y acá. QR es congruente a TR, que también es given. Y si vamos al dibujo hay que también marcarlo con esas marcas. Ahora vamos a usar dos marcas. So, QR, que es este que está aquí, es congruente a TR, este que está acá. So, ponemos dos líneas para saber que son congruentes. Y después el último que está given, que es este, que también es el número 3. So, hay que escribir given. Dice R es el midpoint de PS. So, R que está aquí es el midpoint, que en pocas palabras es que ese punto está exactamente a la mitad. Y acuérdense, si está completamente a la mitad, eso significa que está cortando esa línea completamente a la mitad. Ok, entonces si vamos a la número 4, la número 4 me está diciendo que el PR, que es este pedazo que está aquí, es congruente al SR, que es este pedazo que está aquí. ¿Cómo es que podemos comprobar que esos dos pedazos son iguales? Les voy a poner 3 rayitas. Pues podemos comprobar que esos 3 pedazos son iguales porque, pues, lo del midpoint. Y si se fijan acá, vamos a lo de a las definiciones de los lados, que son estas. ¿Cuál de esas 3 podemos usar? Pues obviamente el given, pues no, porque pues no es given. Definition of a midpoint. Esta sí, porque la definición de un midpoint nos quiere decir que si tienes un midpoint, corta la línea exactamente a la mitad. Entonces podemos usar esa definición. Definition of midpoint. Okay. So, si se fijan, es solamente buscar en el papel de la derecha si ya acaso sea un lado o un ángulo. Van a usar o la primera o la segunda. Ok, aburro eso. Y ahora sí, ya puedo comprobar. Si se fijan, un lado, otro lado y otro lado. Entonces podemos decir que esos dos triángulos son iguales porque tienen los mismos lados. So, side, side, side. Lado. Ok. Número 2, igualita. Primero empiecen con los given. So, aquí nos están dando un given, que es el número 1. Y después nos están diciendo que K es un midpoint de JN y LM.
que también es otro given. Hay que escribirlo. Y después hay que usar las marcas y ponerlas en la figura que nos están dando, que es esta. Lo primero, la número 1 quiere decir que JL, que es esta que está aquí, es congruente a NM, que es esta que está acá. Entonces voy a usar una marca para saber que son iguales, congruentes. Y también dice que K es el midpoint. Este es el midpoint de JN, que es esta línea que está aquí. Y LM, que es esta línea que está acá. Entonces esas dos líneas están siendo partidas completamente a la mitad. ¿Qué significa eso? Pues significa que esta línea es igual a esta línea y esta línea es igual a esta línea. ¿Por qué? Porque igualmente la definición del midpoint. Ahora podemos marcar eso aquí. Aquí si se fijan en la número 3 dice JK, que es esta que ya había dicho, y NK, que es esta que ya había dicho. Aquí dice que son congruentes. Acuérdense, ¿cómo es que sabemos que son congruentes? Por la definición del midpoint. Igualmente en la número 4, LK, que es este pedazo que está aquí, y MK, que es este pedazo que está aquí. El statement dice que son congruentes. ¿Cómo es que sabemos que son congruentes? Igual, porque están siendo partidos por un midpoint. Entonces esta es también definition of midpoint. Y ahora sí, la última dice, ¿cómo sabemos que el triángulo JKL es congruente al triángulo NKM? Pues sabemos que son iguales porque 3 de sus lados son iguales. Side, side, side. Okay. Si se fijan, vamos a usar menos definiciones y son muy específicas las definiciones. Okay. Estos son dos ejemplos de dos pruebas que son de side, 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 que son lado, lado, lado. Ahora, si voltean a la siguiente página, vamos a ver la definición de lado, ángulo, lado, que solamente quiere decir que uno de los lados tiene que ser congruente, un ángulo, específicamente el que está en el medio, tiene que ser congruente y otro lado también tiene que ser congruente. Si quieren pausar para escribir eso. Ok, y vamos a usar igualmente la misma referencia. Y vamos a empezar con el número 1. Esta es la figura que vamos a utilizar. Y vamos a empezar con lo given. Primero nos están diciendo que el número 1 es given. Y el número 1 dice que JM, que es esta que está aquí, es congruente a LN, que es esta que está acá. Y también dice, número 2, si se fijan, la número 2 también es given. JMN, JMN, que es este ángulo que está aquí adentro, es congruente a LNM, que es este ángulo que está también aquí adentro. Ok, y ahora a comprobar lo que sigue. El número 3 dice que MN es congruente al NM. Básicamente N que está ahí es congruente al NM. Y si se fijan, pues es exactamente la misma línea, es exactamente el mismo lado. Entonces, si vamos a nuestra referencia, vamos a usar las definiciones del lado, que son estas. Aquí dice side, eso es el lado. ¿Cuál de estas tres definiciones vamos a usar? Bueno, obviamente, pues no es given. La definición del midpoint, pues no dice nada del midpoint, entonces tampoco. Y reflexive, si se acuerdan, significa que el lado es el mismo lado. O sea, un lado es congruente a sí mismo porque es el mismo lado. Entonces vamos a usar esa definición. Reflexive property. Entonces podemos decir
que estos lados también son iguales. Y ahora sí, triángulo JMN es congruente al triángulo LMN, que es lo que dice la número 4. ¿Por qué? Porque tienen un lado, un ángulo y un lado que son congruentes o que son los mismos del uno al otro. Entonces podemos decir SAS, que es, como les dije, lado, ángulo, lado. Okay. Entonces, si se fijan, casi la mayoría de las cosas son given. Y ya por el último, número 5, igual empezamos con el given, que es AB, es congruente a CB, que es la número 1. So sabemos que es given y básicamente nos está diciendo que AB, que es este lado, es congruente a CB, que es este lado. También dice que BD está bisecting AB, que es también una de las given. ¿Y qué significa eso? Significa que BD, que es esta línea que está aquí, está bisecting ABC. So, está cortando a la mitad este ángulo que está aquí. Que significa que este pedazo del ángulo es equivalente al otro pedazo del ángulo porque pues son iguales. ¿Ok? Entonces hay que comprobar la número 3. Número 3 lo que dice es ABD es congruente a CBD. So, básicamente nos está diciendo cómo es que sabemos que ese ángulo que está aquí, ese pedazo, esa mitad, cómo sabemos que esa mitad es también igual a esta mitad. Pues acuérdense, vamos a ir a nuestra referencia y ahora como estamos haciendo ángulos, vamos a usar estas definiciones. Obviamente no es given. Obviamente no son ángulos verticales, tampoco son ángulos alternativos, tampoco son ángulos correspondientes, pero aquí si se fijan, la definición de un ángulo bisector significa que una línea puede cortar un ángulo a la mitad y los dos pedazos de esos dos ángulos son iguales. Entonces vamos a usar esa definición. So, definition of angle bisector. So, acuérdense, el otro es el midpoint. Este es un angle bisector, que es casi lo mismo. El midpoint corta una línea, el angle bisector pues corta un ángulo. Y ya el último, casi el último, la número 4 dice que BD equivale a BD. Pues BD es lo mismo que BD, que no, en pocas palabras nos está diciendo que esta línea es lo mismo que esa línea. ¿Y cómo es que sabemos eso? Si nos vamos otra vez, regresamos a lo que son las definiciones. Ahora nos estamos enfocando en un lado, entonces vamos a usar estas 3 definiciones. ¿Cómo yo sé que una línea equivale a sí mismo, a esa misma línea? Pues given no es. Midpoint pues tampoco, porque necesitamos un punto que corte a una línea y de eso no estamos hablando. Y reflexe, si se acuerdan, reflexe quiere decir que una línea equivale a sí mismo, que es lo que estamos buscando. Entonces esta es definition. Reflexive property. Y ahora sí, ya tenemos un lado, un ángulo y un lado que son iguales en los dos triángulos. Entonces podemos comprobar que el triángulo ABD es congruente al triángulo CBD, que es lo que dice la número 5, porque tiene un lado, un ángulo y un lado. ¿Okay? Y esas son las pruebas que vamos a hacer hoy.